Hay algunos textos del Nuevo Testamento que llaman a Yeshua Señor, en griego Kyrios, no en un sentido banal, lo que aparece repetidas veces en los Evangelios, sino implicando la divinidad del que es Señor. A este respecto, el pasaje más diáfano en los Evangelios es Marcos 12, 35-37. ¿Cómo dicen los escribas que el Mesías es hijo de David? David mismo dijo, movido por el Espíritu Santo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. La crítica histórica, y entre ellos Antonio Piñero, afirman, a propósito de este texto, que es más que probable que sea secundario. No pertenece al estrato del Yeshua histórico, por tanto, es una creación posterior de la comunidad primitiva, posterior a la muerte de Yeshua, que contiene material apologético de defensa de la fe cristiana y que conocemos por otras vías. Sobre este texto y su significado ya lo estudiamos en la serie La historia detrás del Mesías, que es fundamental conocer. Los evangelios de Marcos y de Mateo encajan bien con un ambiente natural de respeto a un maestro o persona importante, sin que en esa designación haya de verse ninguna fe en que tal persona es divina desde su nacimiento. En textos más tardíos, comenzando por Lucas, se observa una teologización del título de Señor, en donde se trasluce con cierta claridad que al menos el evangelista está convencido de la dignidad divina o casi divina de Yeshua, sobre todo en la escena de la cruz, con el buen ladrón. Ahora bien, no existe ningún exegeta serio e independiente que afirme que ese pasaje pertenece al Yeshua de la historia. Por el contrario, se sostiene comúnmente que es una creación de Lucas o de su tradición, por tanto, pura teología. Lo mismo cabe decir de los dos pasajes del Evangelio de Juan, a los que prácticamente ningún comentarista independiente sitúa en el ámbito del Yeshua histórico, sino en el de la teología proyectiva del cuarto evangelista, quien pone en boca de Yeshua o de otros personajes signos de una teología-cristología que tiene su entorno natural a finales del siglo I y no en el tiempo del Yeshua histórico. Por tanto, en nuestra opinión, y a pesar de la intención más o menos clara de los evangelistas, se puede reconstruir con certeza que a Yeshua como maestro y sobre todo como sanador y exorcista de las gentes de la Galilea del siglo I, lo denominaban Señor según el uso respetuoso de la época y hasta hoy día, sin que ello signifique que los que así hablaban estuvieran pensando que estaban ante la encarnación de un ser divino. Por otro lado, no debemos olvidar que el judío Pablo de Tarso fue el que comenzó de verdad la idealización y divinización de la figura de Yeshua.
Pablo confirmó la idea de que Yeshua fue un hombre, un profeta durante su vida mortal, y que Yeshua fue exaltado por Dios mismo a una entidad semidivina, un Mesías y Señor celestial. Pero Pablo mismo, aunque tuviera una mentalidad griega en muchos aspectos de su teología, en el proceso de la divinización de Yeshua que él inició, actuó con concepciones judías. Que el Mesías tuviera un trono pequeño en los cielos, es decir, que fuera divino de algún modo, era una noción relativamente corriente entre los judíos piadosos hasta la mitad más o menos del siglo II después de Yeshua. Por tanto, y escuchen bien, Pablo tuvo las mismas ideas que los rabinos piadosos de su época. Esa cierta indefinición de Pablo respecto a la naturaleza divina de Yeshua, unida a que él era muy judío y que jamás pretendió, al igual que Yeshua, fundar una religión nueva, hace que no podamos considerar a ninguno de los dos como fundadores del cristianismo. Por consiguiente, la divinidad de Yeshua debemos mirarla con la perspectiva judía, con ojos judíos. El judaísmo de Yeshua. Capítulo 11. Segunda parte. La divinidad de Yeshua. En el capítulo anterior, dijimos que existen textos puramente judíos que nos indican la historia interna del judaísmo y que nos aclaran por qué Pablo llegó hasta este punto de concebir sin problemas un Mesías humano, un mero ser humano, y posteriormente una entidad divina sobre la que recae o se encarna el nombre preexistente del Mesías. Esta bajada del nombre sobre el Mesías humano lo hace divino, igual que la sabiduría divina, mano derecha de Dios, un agente mesiánico, después de su resurrección. Pero esas características divinas, que en el tiempo vienen después de la resurrección, se reflejaban en los evangelios retrospectivamente antes, en su vida mortal. Y esta concepción
no era para Pablo ni para un judío de su época ninguna contradicción, ni tampoco para sus seguidores inmediatos, judíos creyentes en Yeshua o temerosos de Dios, o los gentiles adeptos de las religiones mistéricas, amigos del esoterismo. Pasado el tiempo, decenas de años, los discípulos de Pablo, ya constituidos en una iglesia, una asamblea bien asentada en el mundo, trataron de esclarecer completamente el pensamiento de Pablo, del que sólo se habían conservado restos de sus cartas. Y esa reinterpretación marcó la clave para malinterpretar su base y origen. Respecto a que el Mesías fuera hijo de Dios, debemos afirmar que tal expresión no quería decir en el judaísmo del momento, y menos en boca de Caifás, el sumo sacerdote, que el Mesías fuera hijo real, físico, óntico de Dios, sino que al igual que el rey de Israel o cualquier profeta ungido, Dios tenía con él una relación especial de afecto y cuidado. Se argumenta continuamente que la divinidad real de Yeshua, aunque no se afirme directamente en los evangelios, sí se deja traslucir indirectamente que Yeshua tenía, respecto a Dios, una conciencia tan clara y tan distinta de su filiación que denominaba a Dios Abba, Padre. Con estas palabras, el cristianismo afirmó que Jesús distingue claramente entre su Dios y el Dios de los discípulos. De ello se argumenta que debe deducirse al menos la indicación implícita de que Jesús se consideraba hijo de Dios de modo especial, con una coincidencia tal que lo diferencia de su filiación respecto a la de los demás mortales. Por tanto, afirman, es lícito ver en ello un indicio de su divinidad real ya en su vida. Ese argumento no nos parece convincente. Esa conciencia especial de filiación divina la tenían también en el judaísmo de la época de Yeshua otros rabinos carismáticos y sanadores, exorcistas y taumaturgos, dentro de los cuales debe encuadrarse a Yeshua. Se han conservado pocos ejemplos del siglo I, pero vamos a mostrar algunos para demostrar que todas esas ideas y concepciones, Pablo de Tarso no se las sacó de la manga. Todo quedó dentro del judaísmo. Uno fue el rabí Hanina ben Dosa, que vivió una generación después de Yeshua, en Galilea. Otro fue el rabí Joní, el trazador de círculos, que murió en el año 65 después de Yeshua. Y otro fue el jornalero y taumaturgo Abba Hilquía. Todos ellos tenían una conciencia especialísima de ser hijos de Dios, de un modo diferente a la gente normal. Todos ellos consideraban su Padre a Dios, y de un modo particular. Por tanto, era muy natural que un taumaturgo se sintiera más cerca de Dios que los demás hombres, pero eso no significaba que esa persona
se considerara que él era hijo óntico de Dios o que él era Dios. En el judaísmo de la época de Yeshua, eso era imposible. Se cuenta en el Talmud que una voz celestial dijo de Janina Mendoza: «El mundo entero será alimentado gracias a mi hijo Janina. Es un hombre austero. Con un puñado de algarrobas tiene bastante mi hijo Janina para una semana». Ta'anit 24b. Como ya estudiamos en otra ocasión, el mismo tratado Ta'anit 23a dice de Joní que al saberse que era afecto a Dios y que había realizado otros prodigios, en concreto curaciones milagrosas como Yeshua, unos colegas fariseos le pidieron que intercediera ante la divinidad para que ésta otorgara la lluvia, muy necesaria en un tiempo de feroz sequía. Entonces Joní trazó un círculo en torno a sí y juró no salir de allí hasta que Dios no le concediera su petición, y dijo: «Señor del mundo, tus hijos se han dirigido a mí porque soy en tu presencia como un familiar de tu casa. Juro por tu gran nombre que no me moveré de aquí hasta que te apiades de tus hijos». Ta'anit 23a. A otro fariseo, Simeón ben Satá, le pareció que la postura de Joní era muy irrespetuosa y arrogante para con Dios, de modo que aunque vino milagrosamente la lluvia, reprendió a Joní: «Si no fueses Joní, te excomulgaría, pero ¿qué puedo yo hacer contigo? Pues tú sabes conquistar a Dios para que te conceda lo que quieres, como un hijo conquista a su padre, y éste concede lo que desea a su hijo. Cuando le dice padre, Abba como Yeshua, Padre, báñame en agua caliente o échame agua fría, dame nueces, almendras, él se lo otorga». Observen que ya otros rabinos de la época de Yeshua y posterior llamaban Padre a Dios. Es evidente, por estos pasajes de la época de Yeshua, que a un taumaturgo se le llamaba Hijo de Dios con especial énfasis, sin que ello significara ninguna divinización por parte de los que los llamaban, ni menos por parte de quien era así denominado. Y de este modo debemos entender los pasajes evangélicos, e insistimos en que debemos tener en cuenta que una cosa es la transmisión de la noticia, en este caso que se denominaba a Yeshua Hijo de Dios, y otra, el modo a cómo la cuentan los evangelistas junto con la intención implícita como la transmiten, teniendo en cuenta que los evangelistas escribieron de 30 a 50 años más tarde de la muerte de Yeshua. Los textos evangélicos que de modo directo o indirecto afirman la divinidad de Yeshua antes de su muerte son tardíos, postpascuales, y claramente reflejan la mentalidad de la comunidad primitiva. Los textos manifiestan igualmente una teología que no era la de Yeshua, sino que son más bien como un espejo de las reflexiones teológicas de la asamblea de creyentes primitiva. Con ellos se puede construir una historia de cómo va avanzando y formándose una cristología que implica la divinidad de Yeshua, pero una divinidad
que encaja perfectamente en el judaísmo, como bien lo demuestra la literatura judía. Ahora es preciso mostrar algunos textos del pensamiento judío a propósito del mesianismo, para demostrar que Pablo de Tarso y los evangelistas no se sacaron la divinidad de Yeshua de la manga, sino que todo viene de una tradición judía. Yud-Hei Bad-Hei me creó, la sabiduría, primicia de su camino, antes que sus obras más antiguas. Desde la eternidad fui fundada, desde el principio, antes que la tierra. Cuando asentó los cielos, allí estaba yo. Cuando asentó los cimientos de la tierra, yo estaba allí como arquitecto. Y mis delicias están con los hijos de los hombres. Proverbios 8, 22-31. En la asamblea del Altísimo abre su boca. Yo, la sabiduría, salí de la boca del Altísimo y cubrí como niebla la tierra. Yo levanté mi tienda en las alturas. Entre todas estas cosas buscaba reposo. Entonces me dio orden el Creador del universo y me dijo: pon tu tienda en Jacob, entra en la heredad de Israel. Eclesiástico 24, 2-8. La sabiduría es un espíritu que ama al hombre, pero no deja sin castigo los labios del blasfemo. Que Dios es observador veraz de su corazón y oye cuanto dice su lengua. Sabiduría 1:6. Pues hay en ella, la sabiduría, un espíritu inteligente, santo, único, bienhechor, amigo del hombre. Es un hálito del poder de Dios, una emanación pura de la gloria del Omnipotente. Es un reflejo de la luz eterna, una imagen de su bondad. Sabiduría 7, 22-26. He aquí que en las nubes del cielo venía un como hijo de hombre. Se dirigió hacia el anciano y fue llevado a su presencia. A él se le dio imperio, honor y reino, y todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron. Su imperio es un imperio eterno. Daniel 7, 13-14. Allí vi al que posee el principio de días, y con él vi a otro cuyo rostro es como de apariencia humana, más lleno de gracia, como uno de los santos ángeles. Pregunté a uno de los santos ángeles acerca de aquel hijo de hombre, quién era, de dónde venía y por qué iba con el principio de días. Me respondió así: este es ese hijo de hombre, de quien era la justicia, y la justicia moraba con él. Él revelará todos los tesoros de lo oculto, pues el Señor de los espíritus lo ha elegido, y es aquel cuya suerte es superior
a todos eternamente por su rectitud ante el Señor de los espíritus. Primera de Enoc 46, 1-3. En ese lugar vi la fuente de justicia. Es inagotable y en torno a ella hay muchas fuentes de sabiduría. En aquel momento fue nombrado aquel Hijo del Hombre ante el Señor de los Espíritus, y su nombre ante el principio de días. Antes de que se creara el sol y las constelaciones, antes de que se hicieran los astros del cielo, su nombre fue evocado ante el Señor de los Espíritus. Él servirá de báculo a los justos para que en él se apoyen y no caigan. Él es la luz de los pueblos, y él será esperanza de los que sufren en sus corazones. Caerán y se prosternarán ante él todos los que moran sobre la tierra, y bendecirán, alabarán y cantarán el nombre del Señor de los Espíritus. Por esto fue elegido y escogido junto a él antes de crearse el mundo y por la eternidad. Primera de Enoc 48, 1-6. Y ocurrió después de esto, que estando aún en vida, fue asunta su persona, Enoc, ante este Hijo de Hombre y ante el Señor de los Espíritus, lejos de los que moran sobre la tierra. Pues ascendió en el carro del Espíritu, y salió su persona de entre ellos. Desde aquel día no fui contado, Enoc, entre ellos, y el Señor me puso entre dos puntos cardinales, norte y occidente, donde tomaban las medidas los ángeles para medirme el lugar de los elegidos y los justos. Primera de Enoc 70, 1-3. Llegó a mí aquel ángel, me saludó y me dijo: Tú eres ese Hijo de Hombre que naciste para la justicia. Ella ha morado en ti. Y añadió: Él invoca para ti la paz en nombre del siglo venidero, pues de ahí ha salido la paz desde la creación del mundo, y así será contigo por los siglos de los siglos. Todos marcharán por tu camino, no dejándote la justicia nunca. Habrá así largura de días en la época de ese Hijo de Hombre, y tendrán los justos paz, e irán por el camino recto en nombre del Señor de los Espíritus eternamente. Primera de Enoc 71, 14-17. Vi que se levantaba un viento del mar de manera que agitaba todas sus olas. Y miré, y vi que este viento hacía que una figura como de hombre saliera del corazón del mar. Y vi cómo volaba ese mismo hombre sobre las nubes del cielo, y hacia donde se dirigía su mirada temblaban todas las cosas que estaban bajo su vista, y hacia donde salía la voz de su boca se encendían todos los que oían su voz, como se derrite la cera cuando siente el fuego. Y tras esto, vi cómo se congregaba una muchedumbre de hombres innumerable de los cuatro vientos de la tierra para luchar contra el hombre que había salido del mar. Y tras esto vi cómo todos los que se habían congregado contra él temían grandemente, y con todo se atrevían a luchar. Y he aquí cuando el hombre vio el ímpetu de la muchedumbre que venía hacia él, no levantó su mano,
ni tomó la espada, ni cualquiera de los instrumentos de guerra. Solamente vi cómo hizo salir de su boca como una ola de fuego, que cayó sobre el ímpetu de la muchedumbre que estaba preparada para luchar y los incendió a todos, de manera que nada se viese de la muchedumbre innumerable, sino solamente el polvo de la ceniza y el olor del humo. Y tras esto, vi al mismo hombre que bajaba del monte y llamaba hacia sí a otra muchedumbre pacífica. Y venían hacia él rostros de muchos hombres, unos gozosos, otros tristes, unos atados, otros trayendo ofrendas. Cuarta de Esdras 13, 1-13. Dijo Rabí Ismael: en aquel momento pregunté a Metatrón, Enoc, el ángel, el príncipe de la presencia: ¿cómo te llamas? Me respondió: tengo 70 nombres, y todos ellos están basados en el nombre de mi rey, el santo, bendito sea, pero mi rey me llama joven. Libro hebreo de Enoc, tercero de Enoc 3, 1-2. Dijo Rabí Ismael: pregunté a Metatrón: ¿por qué eres llamado con el nombre de tu creador? ¿Por qué con 70 nombres? Y siendo tú el más grande de todos los príncipes, ¿por qué te llaman joven en los altos cielos? Respondió diciéndome: porque soy Enoc ben Jared. Cuando la generación del diluvio pecó, el santo, bendito sea, me sacó de entre ellos para que sirviera de testigo contra ellos ante todos los habitantes del mundo. Por esta razón, el santo, bendito sea, me hizo ascender a los altos cielos mientras ellos aún vivían. Tercero de Enoc 4, 1-5. Dijo Rabí Ismael: me dijo Metatrón, el ángel, el príncipe de la presencia. Al principio, yo me sentaba sobre un gran trono a la puerta del séptimo palacio y juzgaba a todos los seres celestiales. Repartía yo grandeza, realeza, dignidad, gobierno, honor y alabanza por la autoridad del santo, bendito sea. Pero cuando Ajer, un rabino, llegó para contemplar la visión de la Merkabá, fijó sus ojos en mí y temió y tembló a causa mía. Su espíritu estaba asustado por el terror, horror y pavor que yo inspiraba al verme sentado en un trono como un rey, con todos los ángeles servidores en pie junto a mí, y todos los príncipes de los reinos ceñidos de coronas rodeándome. Entonces abrió su boca y dijo: en verdad, hay dos poderes divinos en el cielo. Inmediatamente surgió una voz divina desde el cielo, de delante de la Shejiná, diciendo: volved, hijos apóstatas. Jeremías 3:22, excepto Ajer. En ese instante llegó Anafiel, el príncipe, en comisión del santo, bendito sea, y me dio 60 golpes con látigos de fuego, y me hizo permanecer de pie. Tercero de Enoc 16, 1-5.
me pareció que en lo alto del monte Sinaí había un gran trono que llegaba hasta los pliegues del cielo, en el que se sentaba un varón de noble linaje con una corona y un gran cetro en su mano izquierda, mientras que con la derecha me hacía señales a mí, y yo me puse delante del trono. Me entregó el cetro y me dijo que me sentara en el gran trono. Me entregó la real corona y él se retiró del trono. Y a continuación, lleno de temor, me levanté del sueño. Y su suegro interpreta el sueño así: Dios te ha enviado esta señal como algo bueno para ti, pues verás lo presente, lo pasado y lo futuro. Pseudo Ezequiel, siglo II antes de Yeshua. Moisés. Habla con su suegro. Exagoge 68-89. Cuando se apagó el griterío les dije: guardad silencio, que voy a mostraros mi trono y su gloria esplendorosa que se halla entre los santos. Mi trono se halla en el reino supraterrestre, y su gloria y su esplendor están a la derecha del Padre de los cielos. Mi trono es eterno. El mundo entero pasará, y su gloria perecerá, y los que de él se preocupan le acompañarán en su ruina. Pero mi trono se halla en la tierra santa, y su gloria en el mundo inmutable. Testamento de Job 33, 2-3. Y ellos son la heredad de Melquisedec, que los hará retornar. Él proclamará para ellos la liberación, para librarlos de la deuda de todas sus iniquidades. Melquisedec ejecutará la venganza de los juicios de Dios en ese día, y ellos serán liberados de las manos de Belial y de las manos de todos los espíritus de su lote. En su ayuda vendrán todos los dioses de la justicia, ángeles. Él es quien prevalecerá ese día sobre todos los hijos de Dios y presidirá la asamblea esta. Este es el día de la paz del que habló Dios de antiguo por las palabras de Isaías profeta, que dijo: qué bellos son sobre los montes los pies del pregonero que anuncia la paz, diciendo a Sión: tu Dios reina. Su interpretación: los montes son los profetas, y el pregonero es el ungido del Espíritu del que habló Daniel, y el pregonero del bien que anuncia la salvación es aquel del que está escrito que él se lo enviará para consolar a los afligidos. Melquisedec, que los librará de la mano de Belial. 11 Qumran, Melquisedec, colección segunda, 1:25. Se nos ha enseñado: las siguientes 7 cosas fueron creadas antes que el mundo: la Torá, arrepentimiento, el jardín del Edén, paraíso, Gehenna, Geinom, el trono de gloria, el templo y el nombre del Mesías. Talmud de Babilonia, Nedarim 39b, Pesajim 54a. Para siempre un trono poderoso en el consejo angélico. Ningún rey del pasado se sentó en él, ni tampoco los nobles. ¿Quién puede compararse conmigo? Nadie puede compararse con mi gloria, y nadie ha sido exaltado como yo, y nadie puede acompañarme. Tengo mi asiento en los cielos,
y nadie. ¿Quién ha sido estimado más despreciable que yo? Sin embargo, ¿quién se asemeja a mí en gloria? ¿Quién como yo ha soportado todas las aflicciones? ¿Quién puede comparárseme en resistir las adversidades? Nadie es como yo, y no hay doctrina comparable a la mía. ¿Quién podría contar mis palabras? ¿Y quién podría medir el flujo de mi discurso? ¿Quién puede equipararse conmigo y comparar así sus juicios con los míos? Pues soy contado entre los ángeles y mi gloria con los hijos del Rey. 4 Qumran 491. Fragmento 11. Lectura de Israel Noll. El Padre de todas las cosas ha otorgado a su Verbo, que es también su principal mensajero y el más elevado de todos en edad y en rango, la prerrogativa de ocupar una posición limítrofe entre las criaturas y el Creador. Inmortal, intercede suplicante por los afligidos mortales al tiempo que actúa como el embajador de un soberano ante sus súbditos. Se gloria de esa especial prerrogativa que le ha sido concedida y la describe orgullosamente diciendo: Yo estaba entre el Señor y vosotros. Deuteronomio 5:5. O sea, no soy ni increado como Dios, ni creado como vosotros, sino que me encuentro a medio camino entre ambos extremos, como garantía para ambos. Filón de Alejandría, Quis Rerum Divinarum Geresit, 205-206. Veamos ahora los textos que hablan sobre dos poderes en el cielo. Su trono llameaba, Daniel 7:9. Y en otro tramo del mismo leemos: hasta que fueron puestos tronos y un anciano de días tomó asiento. Daniel 7:9. Pero no hay ninguna dificultad aquí. Uno de los tronos era para él y el otro para David. Como nos enseña una baraita, uno era para él y el otro para David, es lo que Rabí Akiva dijo. Rabí Yosef, el Galileo, le dijo a su vez: Akiva, ¿cuándo dejarás de profanar la Shejiná? Habría que decir más bien, uno de los tronos era para su justicia y el otro para su misericordia. ¿Aceptó él esta explicación? Venid y oíd. Uno era para su justicia y el otro para su misericordia. Esas fueron también las palabras de Rabí Akiva. Talmud de Babilonia, Agiga 14a. Nuestros rabinos enseñan que quienes visitaron el Pardés, paraíso, fueron 4. ¿Quiénes fueron? Ben Asai y Ben Soma, Ajer y Rabí Akiva. A Ajer se refiere el versículo que dice: no consientas que tu boca te haga culpable. Eclesiástico 5:5. ¿Qué significa esto? Ajer vio que Metatrón tenía permiso para sentarse a la derecha de Dios y para poner por escrito las buenas obras de Israel. Dijo: pero se nos ha enseñado que nadie tomará asiento en lo alto y que no habrá allí lugar para la competencia ni para la fatiga. ¿O es que hay en el cielo, Dios no lo quiera, dos poderes? Talmud de Babilonia, Agiga 15a.
A quien afirme que hay dos poderes celestes, se le refutará diciéndosele lo que está escrito: no hay más Dios que yo. Deuteronomio 32:39. Cifre al Deuteronomio 329. Seis cosas precedieron a la creación del mundo. Algunas fueron creadas y otras surgieron en el pensamiento de Dios para ser creadas en su momento. La ley y el trono de gloria fueron creadas antes del mundo. Los patriarcas, Israel, el templo y el nombre del Mesías. Bereishit Rabbah 1:4. Y en la misma línea, Pablo de Tarso, en la carta de Filipenses, escribió: «Tened entre vosotros los mismos pensamientos que en Mesías Yeshua, el cual, existiendo en forma de Dios, no consideró rapiña ser igual a Dios, sino que se anonadó a sí mismo, tomando forma de esclavo, llegando a ser en semejanza de hombres, y fue hallado en condición de hombre, y se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por ello, Dios lo exaltó y le concedió graciosamente el nombre que está sobre todo nombre, para que en el nombre de Yeshua toda rodilla se doble en los cielos, sobre la tierra y en los abismos, y toda lengua confiese que Señor es Yeshua Mesías, para gloria de Dios Padre». Filipenses 2, 6, 11. Por consiguiente, partiendo de la base de que Pablo de Tarso era un judío mesiánico y apocalíptico, que no abandonó su religión y que no empleó ante sus lectores gentiles la expresión «Hijo del hombre» como título mesiánico, pero que sí aceptó ese trasfondo como se prueba al dibujar a Yeshua en su parusía transportado por nubes, Daniel 7, 13, 14, un vehículo exclusivamente divino, podemos sostener que Pablo, inmerso de lleno en su ambiente judío, no parece haber sentido inconveniente mental alguno, como le ocurría a otros judíos monoteístas de su misma época, en admitir la existencia de una figura mesiánica con una naturaleza doble e imprecisa a nuestros ojos. La divinidad, aunque no confirmada, ya se reflejaba en Yeshua. Es humana, aunque con características especiales ya en esta tierra, puesto que tiene una autoconciencia muy alta, pero cuando muere, es resucitado, elevado y exaltado al cielo por Dios, el Padre. Allí, fuera del tiempo y este espacio, por adopción, le son otorgados caracteres exclusivamente divinos. Ahora bien, y esto es importante en esta hipótesis, Pablo retroproyectó mentalmente esta cualidad divina a la vida terrenal del agente privilegiado por la divinidad, el Mesías Yeshua. Hay un pasaje en 1 Corintios 2, 6, 8 que sustenta el fundamento de esta exégesis. Mas ahora hablamos de sabiduría entre los perfectos, no conocida por ninguno de los príncipes de este mundo, pues si la hubieran conocido,
no habrían crucificado al Señor de la Gloria. El sintagma Señor de la Gloria se refiere sin duda al exaltado, pero se aplica sin duda directamente al Yeshua histórico carnal, el único que fue crucificado. Pablo, en concreto, como judío de la diáspora, alejado del Yeshua de la historia, aunque lo hubiera conocido fugazmente, como se deduce de 2 de Corintios 5:16, consideró siempre a Yeshua desde la óptica de su existencia actual como resucitado, exaltado e hijo adoptado por Dios. La retroproyección de las cualidades del Mesías, que ya es celeste cuando escribió Pablo, hacia la vida terrena de Yeshua de Nazaret, no es en sí consecuente, puesto que es humano. Por consiguiente, no podía ser un hombre cualquiera, sino un ser más que excepcional. Y algo de ello lo creyó probablemente el mismo Yeshua, porque él, sin duda, tuvo de sí mismo una autoestima excepcional. Algo muy parecido a lo que hizo Pablo, lo hizo posteriormente el autor del cuarto Evangelio, quien puso los discursos de un Mesías celestial en labios del Yeshua histórico o terreno. Pero esta retroproyección de cualidades divinas a la vida terrena de Yeshua fue posible porque Pablo, ha de suponerse, tendría ya en su época una mentalidad parecida a la que se trasluce en las sentencias que vimos anteriormente. Como ya hemos estudiado en otras series, traducido a un lenguaje sencillo y aplicado a nuestro caso, el concepto, noción o esencia del Mesías preexistente al mundo, al igual que la ley de Moisés o el trono de gloria, y luego, en el momento oportuno, ese concepto o naturaleza de Mesías se encarna, viene, baja, bajó, en un descendiente de David. Argumento que también dijo el rabino Pablo de Tarso. Entonces, puede decirse que en el ser en el que habitó el nombre, es decir, la esencia o la naturaleza del Mesías, por designio divino, sobre la redención sobre la tierra y que fue fiel reflejo de ella, no podía ser en un hombre cualquiera, sino en un ser más que excepcional. Y aunque Pablo no dijo absolutamente nada de la adopción como hijo, es decir, e insistimos, una relación especialísima entre Dios y un ser humano por cualquier motivo, en este caso, la adopción fue por haber sido nombrado Mesías por Dios mismo en algún momento de su vida y confirmado en su resurrección. Porque pensamos, si Dios, que está fuera del tiempo y conoce el final del principio y el principio del final, confirmó a Yeshua como el Mesías en su resurrección, ya preconocería que Yeshua sería su ungido, incluso antes de la creación del mundo. Incluso antes que Yeshua fuera creado en su tiempo. Por
tanto, pensamos y creemos, esta precognición de Dios fue reflejada en los evangelios, relación que en el evangelista Marcos es probablemente en el momento del bautismo, no en su resurrección. Pablo afirmó expresamente en Romanos 1:4 que Dios constituyó a Yeshua, Señor y Mesías, por la obra del Espíritu. Después de su resurrección y exaltación al cielo, pero después de su resurrección, se supone que plenamente o que lo confirmó, ya que lo era en su vida mortal, y si no hubiese sido el Mesías, su sacrificio en la cruz no habría valido para nada. En síntesis, en el pensamiento de Pablo no era necesaria ni convenientemente siquiera concepción alguna de nacimiento virginal por obra directa de un espíritu divino. Y escuchen bien, porque el ser que así naciese, en ese caso de ocurrir, no podría ser ya el Mesías, porque el Mesías tiene que ser de la casa de David. Luego, a lo largo de su vida, se encarnará en Yeshua la naturaleza del Mesías, aunque Pablo tampoco empleó esta palabra, pero el concepto estuvo en su mente. Es decir, Yeshua nació y se crió como cualquier judío, aprendió Torá, se unió al grupo de Juan el Bautista, se separó, adquirió conciencia de que él era un profeta, y en ese bagaje se encarnó, se agregó, bajó o adquirió Yeshua una conciencia mesiánica. Por tanto, como para el judío Pablo de Tarso y como para las escuelas paulinas, la naturaleza humana del Mesías como Hijo de Dios y la explicación de su preexistencia y el título Dios, no cabe en ellos concepción virginal alguna de Yeshua. Preexistencia, entendida desde la óptica judía, donde solo preexisten el concepto, el nombre o la naturaleza futura del Mesías, en la mente divina, no el Mesías concreto. Los relatos evangélicos no históricos que engrandecen a Yeshua deben verse en línea a cómo se interpretaba todo eso en los siglos anteriores y posteriores a Yeshua. Tanto el nacimiento y otros hechos deben ser interpretados no como hechos históricos reales, sino como historias homiléticas reales que nos hacen comprender mejor a Yeshua, pero siempre desde una óptica judía, como venimos argumentando desde los inicios. Con todo lo expuesto, siempre deben recordar que Yeshua aprendió por obediencia, y Dios no tiene que aprender nada. Por tanto, la divinidad de Yeshua, después de su resurrección, no lo hace ser el Eterno, el Creador. Él fue el primero, y por él todo fue creado, pero después, al final, todos seremos como él después de la resurrección, salvando las distancias y el honor de ser primogénito, pero todos seremos uno con el Creador. Pero esta idea es tan profunda que requiere unas clases de estudio muy avanzadas y que realizaremos en un curso de estudio. Estar unido con el Creador, como lo hizo Yeshua, es alcanzar un nivel espiritual tal
que Yeshua nos dio un camino para alcanzarlo. Este estudio profundo supera a los conocimientos que hemos expuesto en la serie Los secretos de Yeshua, de tal modo que el nuevo curso de estudio no será apto para todos, porque requiere tener todos los conocimientos que ya hemos expuesto y seguiremos exponiendo en la serie Los secretos de Yeshua. ¿Qué debemos hacer para llegar ahí? Primero, haciendo un retorno, llamado Teshuvá. Teshuvá, arrepentimiento y filiación con Dios, están muy relacionadas. Porque lo que hace el retorno, la Teshuvá, es que cuando comenzamos a retornar a lo real y comenzamos a elevar los niveles de conciencia, comenzamos a comprender la filiación sagrada con Dios. Es decir, comenzamos a entender que el Padre está en nosotros y que somos hijos de Dios. Y a medida que elevamos nuestro nivel de conciencia, comprendemos la idea mística de la filiación sagrada. Y la idea es que todos somos encarnaciones divinas, todos somos hijos de Dios. Por tanto, todos seremos como Elohim. Así que, ¿cuál es la relación? El retorno, la Teshuvá, el arrepentimiento, la corrección, es el despertar de la conciencia, lo cual nos hace ver y entender, es decir, volver al camino. Y si seguimos creciendo, ascendiendo al Padre, llegará ese momento cumbre de filiación sagrada. Saber que somos hijos de Dios, tal y como dice la Torá. Por tanto, tenemos parte de Él. Tenemos una chispa de Él. Esta idea, ya escrita en el Salmo 82:6, yo dije, vosotros sois dioses y todos sois hijos del Altísimo, ya la expuso Yeshua, y algunos judíos se escandalizaron en su época. Yo y el Padre somos uno. Los judíos trajeron otra vez piedras para apedrearle. Yeshua les dijo, muchas obras buenas que vienen del Padre os he mostrado. ¿Por cuál de esas obras queréis apedrearme? Le respondieron los judíos, no queremos apedrearte por ninguna obra buena, sino por una blasfemia y porque tú, siendo hombre, te haces a ti mismo Dios. Yeshua les respondió, ¿no está escrito en vuestra ley? Yo he dicho, ¿dioses sois? Si llama dioses a aquellos a quienes se dirigió la palabra de Dios y no puede fallar la Escritura, a aquel a quien el Padre ha santificado y enviado al mundo,
¿cómo le decís que blasfema por haber dicho, yo soy hijo de Dios? Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, pero si las hago, aunque a mí no me creáis, creed por las obras, y así sabréis y conoceréis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Querían de nuevo prenderle, pero se les escapó de las manos. Juan 10, 30-39. Entonces, ¿cuál es la relación de la Teshuvá con la filiación sagrada? Hay que despertar la conciencia para alcanzar esa filiación de Hijo de Dios. Y Yeshua invitó a hacer eso a sus estudiantes, los apóstoles. Es más, Yeshua dijo que el que creyera en sus palabras haría mayores cosas que las que él hizo. En verdad os digo, el que crea en mí, hará él también las obras que yo hago, y hará mayores aún, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidáis en mi nombre, yo lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me pedís algo en mi nombre, yo lo haré. Juan 14, 12-14. Yeshua fue candidato al trono como muchos otros, pero la única salvedad es que Dios mismo lo escogió a él y lo confirmó por su resurrección, como creyeron firmemente sus discípulos. El mensaje principal de Yeshua fue que el reino de Dios se había acercado. Yeshua pedía que se arrepintieran y creyeran en las promesas antiguas. Y su mensaje fue dirigido a un público en concreto. ¿Cuál era ese público? ¿A quién iban dirigidos sus mensajes? ¿En qué se esforzó Yeshua? Lo vamos a estudiar con todo detalle, pero eso será en el siguiente y último capítulo de El judaísmo de Yeshua. Slow down, I'm telling slow down.
impatient, sweet lover.